Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde hoy vamos a sumergirnos en uno de esos temas que siempre generan un gran revuelo en el mundo del espectáculo y que para muchos de ustedes parece ser de muchísimo interés. Hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar, un incidente que ha generado un debate interesante y como siempre, quiero compartir mi opinión y analizarlo con ustedes. El título lo dice todo, ¿verdad? Vamos a desgranar el controvertido gesto de Demet Özdemir hacia la madre de Can Yaman. ¿Fue realmente un gesto frío? ¿Fue insensible? Vamos a intentar arrojar algo de luz sobre esta situación que ha capturado la atención de miles de fans. Si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los análisis de la vida de las celebridades, no olviden hacer clic en ese botón de suscripción y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayendo este contenido para ustedes. Y bien, ¿de qué va todo esto del supuesto gesto frío? Imaginen la escena, un evento público, flashes por doquier, la atención mediática centrada en dos de las estrellas más populares del momento, Demet Özdemir y Can Yaman. Como suele ocurrir cuando hay parejas o exparejas mediáticas, la presencia de familiares en eventos donde también están ellos genera automáticamente un foco de interés adicional. Y esto fue exactamente lo que sucedió. En medio de toda esta vorágine mediática, las cámaras captaron un instante, un momento breve pero que ha sido interpretado de mil y una maneras por los medios y por los fans. Se trata de la interacción, o mejor dicho, la aparente falta de ella, entre Demet Özdemir y Gülden Yaman, la madre de Can Yaman. Lo que se vio, o lo que muchos interpretaron ver, fue una Demet Özdemir que al cruzarse o al ser presentada a la madre de su expareja, mostró una actitud, digamos, distante. En algunos clips que circularon por las redes sociales y en los portales de noticias, se podía observar cómo Demet saludaba de manera breve, quizás con un apretón de manos apresurado o incluso sin un contacto físico directo, y sin mostrar la efusividad que algunos esperaban, o que tal vez consideraron apropiada dada la antigua relación de Demet con Can. Claro, las redes sociales son un torbellino de opiniones, y rápidamente se desató el debate. Para algunos la actitud de Demet fue un claro indicio de frialdad, una demostración de que ya no guardaba ningún tipo de aprecio o respeto hacia la familia de quien fue su pareja. Se habló de falta de tacto, de insensibilidad, de no mostrar la cortesía esperada en una situación así, especialmente cuando se trata de la madre de alguien con quien se compartió un vínculo importante. Se argumentó que aunque la relación haya terminado, un mínimo de cordialidad y respeto hacia los padres de la expareja es un gesto de madurez y educación. Por otro lado, y aquí es donde entra la otra cara de la moneda, otros defendieron a Demet. Señalaron que las apariencias pueden ser engañosas, y que la presión de los medios en un evento de esa magnitud puede hacer que cualquier persona se sienta incómoda y retraída. Argumentaron que no podemos juzgar una relación o un sentimiento basándonos en un par de segundos captados por una cámara. Quizás Demet estaba nerviosa, quizás estaba concentrada en otra cosa, o quizás, simplemente, la relación con la madre de Can ya no existía o no era tan cercana como para mostrar una efusividad particular. Se defendió la idea de que cada uno tiene derecho a gestionar sus relaciones personales como mejor le parezca, y que no está obligada a forzar una cordialidad que no sienta. Además se apuntó a que Can y Demet ya no eran pareja, y la dinámica familiar que se había creado durante su noviazgo, lógicamente, se habría deshecho con la ruptura. Pero analicemos un poco más a fondo. ¿Qué implica realmente un gesto frío en este contexto? En la cultura turca y en muchas otras, las relaciones familiares, incluso después de una ruptura, suelen mantener ciertos lazos de respeto. La madre de la expareja, en muchos casos, sigue siendo una figura a la que se le guarda aprecio, sobre todo si la relación fue seria. Entonces, ¿dónde está la línea? ¿Cuándo se cruza de la cordialidad a la frialdad? Para mí, y aquí doy mi humilde opinión, la clave está en la interpretación. Los medios buscan la noticia, la controversia. Un saludo efusivo de Demet a la madre de Can podría haber sido interpretado como que aún hay sentimientos, o que están intentando mantener una amistad cercana, lo cual, dependiendo de las circunstancias de la ruptura, podría ser innecesario o incluso incómodo para ambas partes. Por otro lado, un saludo muy seco, casi inexistente, sí que puede dar la impresión de que hay algo más que una simple distancia, podría sugerir un resentimiento o un deseo de marcar territorio, de dejar claro que ya no hay conexión alguna. Es importante recordar que la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman fue muy intensa y muy pública.
Estuvieron juntos, compartieron proyectos y ante los ojos del público, eran la pareja del momento. Esta exposición mediática conlleva una presión enorme, no solo para ellos, sino también para sus familias. Cuando una pareja así rompe, el público tiende a analizar cada detalle, cada gesto, buscando explicaciones y, a menudo, se genera una narrativa que puede no corresponder con la realidad. En el caso de este gesto específico, si bien es cierto que un mínimo de educación y cortesía siempre es deseable, también debemos ser conscientes de que las dinámicas entre suegras y nueras, o ex-suegras y ex-nuera, son complejas. No siempre hay una conexión profunda, y una vez que la relación de pareja termina, es natural que la relación con la familia del otro también evolucione o incluso se desvanezca. Quizás Demet simplemente se sintió incómoda, quizás la situación la tomó por sorpresa, o quizás, simplemente, no tenía una relación lo suficientemente cercana con la madre de Can como para ir más allá de un saludo protocolario. Además, ¿cuántas veces hemos visto que las redes sociales magnifican un detalle minúsculo? Un vídeo corto con un audio a veces poco claro, y una interpretación subjetiva pueden dar lugar a toda una polémica. Los fans de uno o de otro, los que apoyaron la relación y los que no, todos tienen su propia visión y tienden a defenderla a ultranza. Y los medios, como dije antes, se alimentan de esto. Un titular llamativo vende más. Demet Özdemir, fría con la madre de Can Yaman, suena mucho más interesante que Demet Özdemir saluda cortésmente a la madre de Can Yaman en un evento. Considero que en estos casos, es fundamental mantener una perspectiva equilibrada. No podemos ni debemos erigirnos en jueces de las relaciones personales de las celebridades. Ellos son seres humanos con sus propias emociones, sus propios miedos, sus propias incomodidades. Lo que para nosotros puede parecer un gesto obvio, para ellos puede ser el resultado de una compleja situación interna. Si la madre de Can Yaman se sintió ofendida, si Demet actuó con mala intención, eso solo lo saben ellas dos. Nosotros solo tenemos la información que nos llega a través de terceros, y esa información siempre está filtrada y, a menudo, sesgada. Creo que la verdadera insensibilidad aquí podría ser, en cierta medida, la forma en que nosotros, como público y como medios, analizamos y juzgamos estos pequeños momentos. Nos permitimos etiquetar, condenar y especular sobre la vida privada de personas que, al fin y al cabo, buscan hacer su trabajo y vivir su vida lo mejor posible, a pesar de estar bajo el constante escrutinio público. Quizás, en lugar de centrarnos en si un saludo fue frío o cálido, deberíamos reflexionar sobre la presión a la que se someten estas figuras públicas y la importancia de preservar su privacidad y su derecho a gestionar sus relaciones personales sin ser juzgados constantemente. En resumen, el supuesto gesto frío de Demet Özdemir con la madre de Can Yaman es un claro ejemplo de cómo un pequeño instante puede ser magnificado por los medios y convertirse en tema de debate público. Mientras algunos lo interpretan como una falta de respeto o insensibilidad, otros lo ven como una reacción natural ante la presión mediática o simplemente como una evolución de las relaciones personales tras una ruptura. Lo cierto es que sin conocer el contexto completo y los sentimientos de las personas involucradas, cualquier juicio es especulativo. Y hasta aquí, mis queridos amigos, llega nuestro análisis de hoy. Hemos intentado desgranar este controvertido gesto, ofreciendo diferentes perspectivas y animándoles a ustedes a reflexionar sobre la complejidad de estas situaciones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Demet Özdemir actuó con frialdad o que se trata de una interpretación exagerada? Me encantaría saber su opinión. Déjenme sus comentarios aquí abajo, que siempre leo con muchísimo interés y aprecio sus puntos de vista. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante o entretenido, por favor, no olviden darle a ese botoncito de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos a quienes les interese este tema, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más contenido para ustedes. Gracias por estar ahí.